Hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Sur. En este podcast le damos el micrófono a los y las innovadores sociales del sur global para que nos cuenten sus historias y cómo cambian el mundo. Gracias por estar aquí y esperamos que te guste el episodio. ¿Qué en todo lo que es de esta tierra tiene que ver el fútbol con el desarrollo? Esta es la pregunta que Madeleine Booting, del diario The Guardian, realizó cuando ella, junto con los organizadores del torneo Catine, se sentaron por primera vez a planear este evento en Uganda en el 2009. Desde entonces ya han pasado un poco más de 14 años y muchas personas nos seguimos realizando la pregunta que Madeline se hizo en el 2009. Sin embargo, basta una pequeña búsqueda en línea para encontrar montañas de evidencia que apuntan a que es más que posible promover el desarrollo a través del deporte y específicamente a través del fútbol. Y bueno, cuando te sientas 5 minutos a pensarlo, esta idea tiene todo el sentido. El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo y una de las razones de su popularidad es que es un deporte muy accesible. Con solo un balón y un espacio relativamente grande, hasta 22 personas se pueden ver involucradas en un partido de fútbol. Cuando comparas esta accesibilidad con otros deportes como el golf, donde cada jugador tiene que gastar cientos de dólares solamente en el equipo y probablemente otros cientos de miles en el mantenimiento de los campos, no es una sorpresa que la FIFA cuente con 211 países miembros. Así pues, gracias a esta accesibilidad, muchas personas que son fans y que juegan fútbol alrededor del mundo vienen de comunidades vulnerables. Para muchos en estas comunidades, el fútbol no solamente es un deporte, es parte de su cultura, es parte de su vida y es la manera más sencilla que pueden encontrar para socializar y aprender cosas nuevas. Es aquí en este espacio para aprender que el fútbol crea, donde nuestro invitado de hoy y la organización Fútbol Más entran a la historia. Víctor Gutiérrez es uno de los fundadores de Fútbol Más, una organización que inició en Chile, pero que actualmente tiene actividades en más de 8 países y que tiene el objetivo de utilizar el fútbol como herramienta para reforzar los valores del respeto, la alegría, la responsabilidad, la creatividad y el trabajo en equipo. Así pues, sin más que agregar, bienvenido Víctor a Las Voces del Sur. Es un gustazo tenerte con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme y por querer compartir algunos conceptos acerca del deporte para el desarrollo que ha sido tan importante en los últimos años de mi vida y que hoy día está siendo tan importante para aportar un grano a solucionar las distintas temáticas que nos están desafiando como seres humanos a nivel global. No, no, gracias a ti por venir y por querer contar tu historia. Anduve leyendo un poco de lo que Fútbol Más y tu organización hacen, un poquito de la historia, cómo es que empezaron básicamente trabajando en un barrio en Chile. Actualmente ya tienen proyectos en países del norte global, países del sur global, en África, en España y bueno, por no decir Latinoamérica, que es una región muy fuerte para el deporte del fútbol y para muchos latinoamericanos el fútbol es todo, ¿no? Digo, ustedes vienen de Chile, pero cerca de Chile tienen a Argentina, que son famosos por su pasión por el fútbol. Y arriba está Brasil y bueno, México también no se queda atrás con esta pasión que se tiene por el deporte. Eh, y pues bueno, te quiero preguntar, ¿de dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene esta idea de combinar el fútbol como deporte, como espacio educativo y usarlo para promover valores del desarrollo y para promover la creación de un tejido social o el reforzamiento de este tejido social? Bueno, tiempo atrás ya. Bueno, la idea en lo personal, yo vivo esta experiencia en el colegio desde muy pequeño, pero finalmente, claro, eso es cuando yo la empecé a hacer, porque empecé a hacer trabajo en ese tiempo en Chile, el tema de la vivienda era un problema, ¿no? Mucha gente en campamentos, como le llamamos nosotros, ¿no? Que son básicamente tomas de no regularizadas de terrenos donde se construye precariamente y se vive ahí, ¿no? Se empieza a generar toda una comunidad alrededor de eso, en un entorno, bueno, marcado por diferentes vulnerabilidades y bastante excluido, ¿no? En ese tiempo, estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, era muy común en Chile. Lamentablemente esa historia se vuelve a repetir y hoy día están siendo más comunes que en los últimos 15 años. Pero bueno, volviendo a ese tiempo, esa es la primera vez que yo tuve la oportunidad
de trabajar con familias, de trabajar con niños, con niñas, y bueno, y en vez de construir, que era lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Porque finalmente vamos cubriendo las necesidades básicas, y en ese tiempo los voluntariados construían casitas de transición, construían letrinas, se construían plazas, se construían mejoras, ampliaciones, se sellaban las casas para los inviernos, todo esto en una vivienda muy precaria. Bueno, ninguna de esas cosas era lo mío. Yo la verdad es que para la construcción no nací. Me cuesta mucho todo lo que tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo se me da muy bien el trabajo con niños y con niñas. Y en ese sentido empecé a ver que se iba generando un vínculo muy potente simplemente con una constancia de juego, ¿no? O sea, que una vez a la semana nos juntáramos y jugáramos. Cuando a eso le agregué la pelota y un poquito de pedagogía y un poquito de cositas básicas de psicología, empecé a ver que el vínculo que se generaba era algo realmente que llamaba la atención, ¿no? Que llamaba la atención para yo ser una persona sin experiencia trabajando en esto y para estar estas familias envuelto en una multiplicidad de necesidades donde quizás esa no pareciera ser de las primeras, ¿no? O sea, que se mantenga tiempo de calidad pedagógico con tus hijos, de supervisión adulta mediante el juego, quizás no era la primera necesidad que tenían. Si yo creo que si uno le hacía escribir 10 15 cosas, nunca iba a salir eso. Pero finalmente era lo que más terminaba vinculando a las personas con nosotros, conmigo en este caso, y generaba cambios. Quizás no te aislaba la casa, efectivamente, no te construía el baño, pero había una construcción no visible ahí, de un lazo, de un vínculo humano que iba generando cambios en el tejido social y en el tejido individual de cada persona que vivía, que compartía esa experiencia. Y yo me fui dando cuenta que eso era tan poderoso como la infraestructura. Y después ya en la universidad, estudiando psicología, a esto fui agregándole herramientas y en el camino, bueno, conocí las personas indicadas que hoy en día somos todos cofundadores para generar algo así. Esa es la historia a nivel consciente. A nivel inconsciente, yo te diría que me fui dando cuenta que finalmente, al menos en mi caso, la historia de mi padre a mí me marcó mucho. Mi padre nació en un entorno similar al que te estoy describiendo y por allá por 1940, ¿no? Y finalmente, para hacerte la historia corta y no aburrir, pero él, gracias al fútbol y a lo que le entregó el fútbol, pudo salir de un entorno como ese. Y pudo entregarme a mí, la nueva generación, oportunidades que él de niño ni se soñó. Y yo estoy convencido que fue gracias al deporte. Él desde los 4 o 5 años se mantuvo jugando, entrenando, hasta que llegó a ser el jugador profesional y a la vez estudiar una carrera a la cual después se dedicó, porque en ese tiempo la verdad es que ser jugador profesional no era algo tan sostenible, pero sí le entregó todos los valores con los que él después pudo generar esta movilidad social, ¿no? Que no solo una movilidad social, es humana, es espiritual. Y yo estoy muy convencido con el tiempo de que finalmente esa es una historia que inconscientemente a la cual le quise rendir un homenaje y quise repetir esa historia por miles, ¿no? Nunca creí que iba a ser por cientos de miles ni en tantos países, pero esa es como la motivación más inconsciente, ¿no? Porque uno emprende y deja la vida emprendiendo, porque la verdad es que los primeros 7 u 8 años uno deja la vida emprendiendo, tiene que tener una motivación consciente y otra motivación que va mucho más allá. Y en mi caso tenía que ver con esta historia, este legado, esta posibilidad que me dieron a mí y que yo sin quererlo explícitamente quise multiplicar. Gracias por contar la historia. Muchas veces cuando hablamos con otros innovadores, nos cuentan historias bastante personales y bueno, en este caso tú incluyes a tu padre que te ayudó a través de lo que él aprendió del fútbol, y genera nuevas oportunidades para ti y bueno, de alguna manera indirectamente han dado su herencia, si lo quieres llamar así, ha sido crear oportunidades para muchos más niños y niñas que están participando, incluso niñas y niñas que no son del continente, ¿no? Que ni siquiera forman parte de lo que es el Cono Sur. Entonces, no sé si tu padre siga con nosotros, pero sí, sí, me imagino que está muy orgulloso y si no, me imagino que estaría súper orgulloso de del trabajo que ustedes han hecho. Y bueno,
Te quería preguntar, como en parte de esta parte de la movilidad social que mencionas, porque en México ya no es posible, en México ya es muy difícil, eh, volverte un jugador profesional que te paguen bien. No sé si en Chile sea distinto o si también esto ya cambió, si ya es como que el fútbol profesional ya es como que muy elitista o un círculo muy cerrado. Sí, mira, lo interesante del deporte para el desarrollo y de la historia incluso de mi padre, es que finalmente la movilidad social no se produce por tú llegar a ser jugador profesional. Ese es como el camino, ¿no es cierto?, que todos creemos que puede llegar a ser, ¿no? Yo te doy los casos de Chile, ¿no? Un Alexis Sánchez, pero en Argentina un Carlos Tevez, bueno, y uno puede seguir buscando, ¿no? En Colombia, Luis Díaz. Esas son historias de uno en un millón probablemente, ¿ah? Yo no tengo la estadística exacta, pero uno en 100.000, ¿ya? Como para ponerlo. Lo interesante de la movilidad a través del deporte para el desarrollo es que la movilidad se produce por las habilidades blandas que tú vas adquiriendo ahí, porque te conviertes en una persona que tiene más habilidades interpersonales y que tiene más competencias intrapersonales. Y esas competencias, esas habilidades, sí está demostrado por larga biografía, que no solo está relacionado con el deporte para el desarrollo, sino con el desarrollo humano en general, están correlacionadas con movilidad social, están correlacionadas con niveles de felicidad, de bienestar, están correlacionadas con una mejor salud física, eh, psíquica, social. Entonces, finalmente, eso es lo que busca Fútbol Más, ¿no? Yo nunca jamás hemos buscado generar un gran o una gran jugadora de fútbol. Si sale espectacular, si esa es la vocación del niño o la niña espectacular, que descubran su vocación y que la lleven hasta el final, ¿no? Pero lo de nosotros es buscar a ese mejor estudiante, a ese niño más feliz, a ese mejor jugador, pero por jugar. El que juega mejor, vive mejor cuando viejo, probablemente. Eh, el juego es tan importante para nosotros, el vínculo es tan importante y generar espacios protegidos donde eso se pueda poner en práctica, ¿no? Darle muchas horas de vuelo a esa interacción mediada con acciones y con actividades que busquen justamente tu bienestar, que busquen justamente potenciar eso. Eh, Eso creo que va generando esta movilidad. Es una movilidad humana que no solamente se mide en ingresos, se mide en muchas dimensiones. Y creo que para eso sí, el fútbol y el deporte, tanto de manera natural como de manera guiada, como una intervención social, ha marcado a miles de millones de personas, ¿no? Por eso, quizás exagero con miles de millones, pero ha marcado a millones. Por eso mismo es una herramienta tan poderosa. Por eso hoy día ese deporte convoca más que las religiones en muchos países, ¿no? Un sábado, un domingo, o sea, lleva más gente que la iglesia. Y no solamente en la cancha grande, no en la cancha de Boca, no en la cancha de Chivas, sino que en la canchita del barrio, ¿no? En la esquina, en la canchita del colegio. Eso es lo lindo que tiene, ¿no? Es parte de nuestra formación, es parte de nuestro tejido social. Ahora, se puede usar de muchas maneras, como todo, ¿no? Nada en la vida es bueno por sí mismo, o es un aporte por sí mismo. Y ahí es donde entran estas organizaciones como una de ellas, Fútbol Más, siendo una de las más destacadas hoy día que nace en el hemisferio sur, ¿no? Y como tú dices, ahora es global, a poner esa pizca de creatividad, ¿no? De cómo lo trabajo yo, qué quiero yo. En nuestro caso, eh, con los cofundadores y con el primer equipo de Fútbol Más, cada uno trajo su historia, ¿no? Así como yo traigo la de mi padre, cada uno trajo su pasión y su motivación, como te decía yo, consciente e inconsciente para generar algo de tamaña magnitud. Y entre todos finalmente decidimos hacer este Fútbol Más que tiene un espíritu y una filosofía que viene desde lo positivo, que fomenta la resiliencia, que trae un poco lo que yo quise hacer como psicólogo y con un grupo de psicólogos que comenzamos esto, metodológicamente sobre todo, quisimos traer la consulta terapéutica a la cancha, ¿no? Cómo, aunque eso puede sonar muy aburrido, pero cómo hacer eso entretenido, ¿no? Cómo generar ese espacio terapéutico que sabemos que tan bien le hace a la humanidad, pero que es tan difícil de acceder, ¿no? Por sus precios, porque es de a uno, porque además tienes que ver cuáles son las competencias del terapeuta, etcétera. Cómo este espacio crearlo más masivo, con alta motivación para el cambio,
donde los niños y las niñas y las familias sientan que están siendo parte de un entramado social, de un juego, de algo que es familiar, que es identitario para ellos, pero que a la vez está generando cambios, tanto a nivel superficial, ¿no? Como de conducta, de horas de supervisión adulta, como también está generando cambios en un tejido más denso y más profundo, con constancia durante el tiempo, ¿no? Y suena un poco vago, ¿no? Pero por ahí se fueron conectando esas hebras que van trayendo que van dándole vida a este fútbol más. No, no es vago, para nada. Y bueno, gracias por compartir. La pregunta no era tanto como para hacerte decir o hacer pensar que Fútbol Más está preparando al nuevo Mm, Messi, perdón, no Messi, al nuevo Messi. No, era plena y pura curiosidad, porque en Latinoamérica, al menos en México, tenemos muchas personas tienen el sueño de ser el nuevo Chicharito Hernández, de ser el nuevo Messi, de ser el nuevo Ronaldo. Te crees esta idea, ¿no? Y ya cuando creces es como, bueno, la realidad es muy distinta, ¿no? Y más bien, tal vez andaba buscando la posibilidad de que el sueño de convertirse en un deportista profesional estuviera viva en algún lado, pero no, para nada. Muchas gracias por compartir esto. No sabía que era psicólogo. Definitivamente la atención psicológica eh, o el acceso a la atención médica, psicológica, el acceso al cuidado psicológico es muy bajo en los países del sur global. Latinoamérica todavía tiene siento que la relación va mejorando con lo que es la salud mental. Sin embargo, creo que todavía tenemos ciertos, relaciones culturales que no nos dejan claramente acercarnos a lo que es un cuidado de la salud mental, ¿no? Eh, por muchas razones, masculinidades tóxicas, culturales, muchas cosas que se meten en esta conversación que tiene Latinoamérica con el cuidado y con la atención a tu salud mental. Pero gracias por compartir y qué interesante que estén aplicando estas metodologías de psicología en el campo del fútbol y estén creando los espacios para crear resiliencia psicológica, espacios para crear resiliencia social que se necesitan mucho especialmente en comunidades vulnerables. Te voy a- o te quería preguntar, moviéndonos un poquito más en la siguiente sección, ¿qué pensaron las personas alrededor de ti cuando les dijiste, hey, ¿sabes qué? No solamente no voy a ir al camino tradicional de un psicólogo que tal vez sea dar terapia, voy a combinar mis conocimientos de psicología, con el fútbol y, pues, a ver qué sucede, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de las personas cerca de ti cuando les dijiste: "Quiero empezar este proyecto, quiero empezar esta idea"? ¿Qué te sí, dijeron? mira, yo tenía 23 años, ¿no? Mis cofundadores tenían 10 años más en ese momento. Somos 5 originalmente, ¿no? De los cuales todavía bien ligados al proyecto estamos 4. Mira, hay de todo, ¿no? Yo estaba terminando la carrera, hay muchas expectativas sobre uno, ya esto en términos más personales, no tiene mucho que ver con la fundación, ya hay muchas expectativas de la familia, de uno mismo, ¿no? De lanzar tu carrera profesional, del tema entre vocacional y financiero, ¿no? Uno busca ese equilibrio de hacer algo que me guste, pero también empezar a financiarme en mi vida, o continuar financiándola, depende del caso. Y bueno, hubo reacciones diversas. Yo me acuerdo que entre el mundo de los psicólogos, de estos nuevos psicólogos que eran mis compañeros, donde todos estábamos justo terminando la carrera, yo ni siquiera alcancé a terminar la carrera cuando empecé con Fútbol Más. Em, Era como hay una aceptación en términos de, oye, qué entretenido, pero a la vez como yo no lo haría. O sea, es como, ¿no? Como qué difícil, ¿no? Hace 16, 17 años el deporte para el desarrollo no era. Hoy en día tampoco es que sea un boom, pero hoy en día está reconocido por Naciones Unidas como una estrategia de intervención, hay ciertos consultores, ¿no? Como hay un poquito más de bibliografía, mucho más que antes. Yo te diría que detrás del 2004, 2002 hay muy poquito. Entonces, en ese momento era más bien arriesgado, también se podía asociar mucho con, bueno, como con dedicarse al fútbol, ¿no? Como que te gusta tanto que te vas a dedicar
Y efectivamente, podría sonar como en ese momento sonaba mucho como, bueno, clases de fútbol. Eh, y yo me acuerdo de mi familia, bueno, miedos, los miedos que trae cualquier emprendimiento, ¿no? Como, oye, pero ¿de qué te vas a sostener? ¿Cómo esto se va a financiar? ¿Vas a tener sueldo? ¿No vas a tener sueldo? Cosas que los papás, con justa razón, pueden pensar. Así que ahí tuvimos, bueno, conversaciones bien graciosas, ¿no? De todo un poco con mi padre, tratando de convencerle. Eh, Ahora, yo desde que partimos con los otros cofundadores, siempre la idea fue hacer algo que saliera de la caja, ¿no? Que realmente fuera un aporte para la sociedad y que se convirtiera en líder, en líder en su área. Un mundo que era pequeño, que ahora ya no es tan pequeño, pero, pero creo que con el tiempo lo hemos ido logrando. Ese fue el trade-off de decir, bueno, voy a dedicar todo mi estudio y todo, y mi vida profesional a esto. Es como vamos a hacer algo que realmente sea un aporte, ¿no? En el caso del mundo non-profit, uno no le pone un número a su trade-off o ¿no? Como a cuando dice, bueno, hasta aquí llego, esta es mi meta. Nuestra meta era la mayor cantidad de niños posible y ser lo más incidentes posible en las temáticas donde quisiéramos intervenir, estar donde más se necesita. Y siempre lo pensamos a nivel global. Todavía no sé muy bien por qué, ¿ah? Como simplemente se dio esa magia entre unas personas que dijeron, bueno, hagamos el mejor programa del mundo en deporte para el desarrollo, si le vamos a dedicar la vida a esto. Y cada uno empezó con su expertise y con su energía a crear esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva realidad que finalmente terminó transformando miles de realidades y que hoy día ya que nos trasciende, ¿no? Nos trasciende como ser humano, es una organización que es más grande que cada una de sus partes y eso es muy bonito, ¿no? Tiene una vida propia. Sí, definitivamente. Me da gusto oír que tuviste cofundadores que se involucraron de lleno tan temprano. Eso siempre es una ayuda gigantesca. Tener un Claro. buen equipo hace el mundo de diferencia. Entonces, me da gusto saber que tuviste esa experiencia y que bueno, aunque tus padres y tus familiares tal vez no entendieron del todo qué es lo que iba a suceder contigo, no te lo hicieron más difícil. Sí, entiendo perfectamente que sea como, ¿cómo vas a comer? Pero bueno, me da gusto saber todo esto. Quedándonos un poco más en los principios del proyecto, ¿qué tan difícil fue al principio? Digo, empezaste a hablar de que tus compañeros o cofundadores de repente te dijeron un buen día, ¿sabes qué? Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien y vamos a hacer lo mejor que podamos hacer. Como comentaba anteriormente, no sé cuál es la situación de la psicología en Chile, pero yo sé que en México muchas veces la psicología no se ve como una ciencia o como una materia seria, a pesar de que sí lo es. Entonces, te quiero preguntar, al principio, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue vender la idea a las personas de afuera y decir: "Hey, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer va a ser crear un programa de deportes para el desarrollo. Vamos a aplicar metodologías y conceptos de psicología para que los participantes, generen y puedan tener mejores condiciones de vida a través de estas actividades". ¿Qué tan fácil, qué tan difícil Miren, fue sí, estos inicios del proyecto? sí, yo creo que ahí valió mucho tener este equipo, ¿no? Que finalmente yo venía del mundo más social y yo fui en búsqueda de inmediato de mi mejor amigo, que estudió psicología conmigo, que fuimos al colegio juntos, nos conocemos de los 4 años, y entre los dos, más un tercer psicólogo que se sumó, fuimos creando. Tuvimos mucha libertad para crear y creo que fue bonito que no estuviera tan desarrollado el concepto porque no tuvimos de dónde agarrarnos, ¿no? Primero porque éramos muy jóvenes, tampoco éramos expertos en hacer un buen benchmarking social o un buen diagnóstico. O sea, teníamos 22, 23 años. Y por otro lado, porque tampoco había mucho donde agarrarse. O sea, si hubiéramos sido muy buenos en hacerlo, tampoco hubiéramos encontrado tanto, pero creo que fue realmente una suerte encontrar poco, porque eso nos permitió crear mucho y siempre con ética, ¿no? Siempre pensando en el no harm como
como primera ley, ¿no? O sea, no vamos a hacer nada que de alguna manera aumente las brechas o empeore o pueda dañar o poner en riesgo a los niños, ¿no? Y a las niñas. Pero sí pudimos crear mucho y fuimos creando toda una metodología mezclando cosas, ¿no? Metimos en una juguera muchas cosas, intuiciones también, prácticas que habíamos tenido cada quien haciendo los distintos trabajos sociales que había ejercido en su vida. Y por otro lado, los otros fundadores, como te decía, bien 10 años mayores, vienen del mundo más, uno del mundo más comercial, el otro viene del mundo también de los emprendimientos sociales, pero con más experiencia. Entonces, yo creo que ellos abrieron las puertas para que nosotros pudiéramos presentar esta idea metodológica finalmente. Y costó convencer, sí, y yo creo que ahí sí fue bueno que tener estos fundadores más viejos que de alguna manera, por decir viejos, por decir algo, mayores, y que les abrían la puerta también porque eran tipos que tú sabías que podías confiar. Y por atrás veníamos nosotros con esta idea más bien revolucionaria que costaba explicar, hasta el día de hoy cuesta explicarla en un pitch, en un elevator pitch, ¿no? Por más que lo hayamos trabajado porque es un concepto que mezcla muchas cosas y que se puede confundir fácilmente con muchas cosas que ya se han hecho. Entonces sí, no fue fácil, pero a la vez había una química en el equipo, en las ganas, en el espíritu, ¿no? En la nobleza del espíritu, eh, como la nobleza de los medios utilizados, ¿no? Como dice el buen Marcelo Bielsa, ¿no? Como que eso llamaba mucho la atención. Y creo que eso fue generando, fue abriendo un espacio a que se diera como esta magia que se da en algunos emprendimientos, ¿no? Que a veces uno no sabe por qué, cuando quizás estás cerca de pensar que quizás no vas a seguir o que no era una tan buena idea o pasa algo, ¿no? Como pasa algo y vuelve a pasar algo y te vuelve a encauzar y te vuelve a motivar. Y creo que eso pasó muchas veces durante los primeros años. Es complejo, hay más incertidumbre, empiezas a tener ciertos compromisos que requieren después una máquina financiera que, bueno, ya podemos hablar de eso, ¿no? Pero eso también en el non-profit es muy parecido, o sea, no. Y es peor porque ni siquiera eres sujeto de crédito, o sea, aquí no, lo que tú tienes lo gastas y vas ahí como haciendo malabares, ¿no es cierto?, para cumplir y a la vez crecer. Em, entonces sí, yo te diría que fue complejo, pero a la vez ejecutar lo que ejecutábamos, trabajar con las comunidades, trabajar con los niños fue maravilloso y de hecho yo te diría que fue ese impulso inicial, lo hacía casi ver fácil, ¿no? Algo que no era tan fácil. Y fue muy lindo esos primeros años, están marcados por ese. Todos los años son lindos, ¿no? Pero después las organizaciones empiezan a tomar una forma organizacional, una estructura que las ayuda un montón, pero que a veces no lo genuino siempre ha estado. La química del principio, que yo no sé cómo explicarla, quizás otros innovadores la van a entender, Tal vez, es irrepetible. tal vez sería como que la Es novedad. la eh, novedad, es lo el- que emerge, es lo que emerge, ¿no? Esa piedra fundacional que luego se pule y cada vez queda más bonita y cada vez queda más brillante y más grande, pero es el origen, ¿no? Como la primera semilla, el primer brote, es muy hermoso poder ser parte de algo así. sí, te entiendo, es la belleza de la imperfección, tal vez, que se le podría llamar, en donde algo que claramente no está perfeccionado, que no, tal vez no está terminado al nivel donde uno quiere, pero que tiene este espíritu de que está creciendo y de que está cambiando y de que siempre está desarrollándose. No quiere decir que la versión perfecta o que la versión más trabajada es peor, simplemente ¿No? es diferente y que tiene, tal vez tienen diferentes aires. Lo mejor que podría decir es eso, ¿no? Sí, las cosas imperfectas tienen cierto carisma que las cosas que ya han sido pulidas y que ya han sido trabajadas, tal vez, a veces Total- no lo tienen, ¿no? Totalmente. Y uno como emprendedor también, sobre las primeras barreras que rompes con tu emprendimiento, se sienten la sensación esa de uf, tremendo, ¿no?
Luego, de alguna manera, como todo ser humano, ¿no? Uno sigue con la pasión, pero también te vas acostumbrando, ¿no? Te vas acostumbrando al crecimiento, te vas acostumbrando a romper barreras, no lo hace peor para nada. Simplemente es la novedad, ¿no? Esos primeros años son muy novedosos, son equipos muy, muy comprometidos, equipos pequeños también, lo que también genera una mística diferente, pero cada tiempo tiene su afán en una organización y por eso te digo que hoy día, más allá de la experiencia que uno u otro haya tenido, la organización eh, es más grande que todos nosotros, ¿no? La organización es la que cuenta la historia más linda de todos y cada historia con su propio brillo y con sus propios protagonistas. Sí, 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 sí te entiendo. Y, pero bueno, ya que estamos hablando de un momento más institucionalizado, de fútbol más, me gustaría preguntarte, ¿quiénes están contigo? Has mencionado a tus cofundadores. Obviamente, si fueras a mencionar a todas las personas que están trabajando en Fútbol Más, no terminaríamos el día de hoy, pero No, no sé si nos puedes, bueno, lo digo porque Fútbol Más ya está presente en 8 países más, sí, bueno, hay 6 oficinas, con 6 equipos, oficinas. pero hay operación en 8 países, entre 8 y 10, porque hay países donde hacemos proyectos 1 o 2 veces al año, hay países más permanentes, que son estas 6 oficinas que te comento. Entonces sí, mira, hoy día, mira, yo estuve 15 años, 16 años en la primera línea de Fútbol Más, ¿no? Los últimos 5 años y medio más o menos como director, primero de Chile, después global. Y justo este año ya estoy en el board, pasé al board y hoy día quien está llevando fuerte, fuerte esto es uno de los cofundadores, que se llama Guillermo. Él hoy día está ocupando el puesto que yo ocupé hasta principios de este año. Entonces, pero detrás, bueno, junto con él está el board compuesto por los fundadores y que estamos ampliando para ojalá prontamente ser un board más amplio e internacional. Y también tenemos, bueno, más de 250 colaboradores en todos los países, gente maravillosa de todas las culturas, ¿no? Keniatas, españoles, franceses, paraguayos, peruanos, mexicanos, mexicanas. Estamos abriendo también en Estados Unidos, también con muchas ganas de relacionarnos con todo el mundo non-profit ahí y toda la cooperación internacional también, que finalmente Estados Unidos es líder en eso. Así que difícil nombrar algunos, muchos compañeros de vida, ¿no? De mil batallas, otros más nuevos y nuevas que están trayendo nuevos bríos a la organización. Yo te diría que ya han pasado alrededor de 600, 700 profesionales por Fútbol Más, que no están, o sea, que entre los que están y los que han pasado, ¿no? Eh, Así que un montón de gente y lo lindo de todo esto es que son personas que pueden haber tenido una historia más larga, más corta, más pequeña, en un área, en otra área, en un país, en otro país, contacto con los niños o no contacto con los niños, pero yo creo que la mayoría te va a decir que el espíritu de la tarjeta verde que le llamamos nosotros, que es nuestra metodología de valorar lo positivo y de trabajar con los recursos de las personas, con cuidado, con cariño, con respeto, les ha cambiado la vida, ¿no? Nos ha cambiado la vida, experienciar la vida desde ese foco. Y finalmente cuando uno cree que va a dedicar su vida para cambiar la vida de otros, ¿no? Que también es un pensamiento, es bonito, pero a veces engañoso, porque no solamente la gente vulnerable necesita que su vida se desarrolle, todos necesitamos que nuestra vida se desarrolle. Y bueno, y la mayoría de estos colaboradores y colaboradoras en el tiempo yo creo que lo que más valoran es cómo se transformó su vida trabajando con ese foco, ¿no? Porque nosotros ese foco no lo usamos solo en la cancha, ¿no? Para nosotros la oficina es la primera cancha. Y si no somos así en la oficina, o si no se vive, o si no se intenta eh, vivir así en la oficina, la verdad es que poco va a impactar en la cancha. Entonces creo que eso es lo bonito de toda esta gente. Entonces, ¿quiénes? Son muchos. Y aparte de todos los niños y las niñas y los padres y las madres que finalmente son parte del fútbol más también. Este mundo de la persona intervenida o el interventor, sí, efectivamente hay un beneficiario, hay una organización que ejecuta, pero ahí en la frontera de México en Estados Unidos, en la carana migrante o qué sé yo, en una situación de post-desastre natural en Ecuador, ahí se crea una realidad nueva, ¿no? Donde todos son participantes y todos crean esta resiliencia y este espacio protegido.
Esperamos que te esté gustando el episodio. Estamos tomando este pequeño espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobrevive gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto, y por lo tanto te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo consideres suscribirte, darle una calificación, compartir el episodio o dejarnos un comentario. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a llegar a más personas y así conseguir más apoyo. Regresemos a la entrevista. Sí. Digo, estos actos de comunidad después de una crisis son muchas veces los fundamentos para poder restablecer cierto orden, para poder restablecer cierta pues, comunidad y cierta resiliencia en la sociedad en donde se lleva a cabo este acto, ¿no? Y, un, y el fútbol en específico, aunque también los fanáticos del fútbol pueden tener un lado oscuro, como lo son los hooligans, como ha sido muchos eventos que son tristes y lamentables que sucedieran, ¿no? Pero también hay un lado muy bonito de lo que es no solamente el fútbol, sino de otros deportes, y es lo que se está enfocando fútbol más, que es crear estos espacios. Dejando ese comentario a un lado, impresionante que ustedes hayan tenido 600, 700 personas trabajando con ustedes. Es 8 países, 600, 800 personas. ¿Te imaginabas esto cuando iniciaste? En algún momento de la vida te sentaste 5 minutos y dijiste, esto va a suceder. Mira, yo creo que todavía estamos en eso. A mí me tocó vivirlo joven todo esto. Eh, entonces creo que quizás los cofundadores, mis socios, digamos, pueden tener una visión más madura de aquello, ¿no? Yo no me lo imaginaba así tan rápido. No, no. Me tocó entre los 23 y los 40 vivir una explosión de algo que creció así a un nivel como un hijo, ¿no? Que de repente se te va de las manos en términos de crecimiento y de expansión. O sea, no solamente creció físicamente en oficinas, se expandió metodológicamente, se expandió espiritualmente. Y claro, estas 600 o 700 personas que han pasado, ¿no? Uf, yo creo que todavía lo estamos procesando, ¿ah? O sea, tan así que no tenemos tampoco un directorio de alumni, ¿no? Como algo como decir, bueno, ¿quiénes han pasado por acá? Es tan nuevo para nosotros como te lo relato en el discurso, ¿no? Es como que a mí haber dejado una huella en 600, 700 profesionales en más de 10 países, en los que estamos o hemos estado, me parece impresionante. Creo que ese es un legado que va, es tan importante como las mediciones de impacto que uno hace, ¿no? O de resultados. Orgullosos, yo creo que a uno le da una sensación de orgullo de que estos equipos, de que este movimiento que se ha generado, donde a algunos les tocó ser cofundadores y a otros líderes y lideresas y a otros implementadores, y bueno, a cada uno le tocó ser una parte del movimiento, que lo que hemos generado entre todos, ¿no? Incluyendo las comunidades, haya tenido tanto brío social, desinteresado, genuino, que haya generado este movimiento, ¿no? Y creo que es más orgulloso que el N, de nuevo, vuelvo a que de esos 700 creo que la mayoría te dirían, oye, esto a mí me cambió un poquito la vida, o bastante. Yo diría que no te tiene que parecer, yo diría que es impresionante, y yo diría que es algo que tienes todo el derecho de sentirte orgulloso, porque bueno, ya estás fútbol más, ya está teniendo un relevo generacional a tal grado de que tú ya no estás en la dirección, tú ya estás en la board, tú ya estás más como en el consejo de advisors, se me fue la palabra en español, pero tú ya no estás tomando las decisiones y bueno, si participas en el campo es más porque tú quieres participar en el campo, tú quieres estar en esas actividades, en lugar de estar iniciando y de decir, bueno, es que si no participo yo, si yo no voy este fin de semana, esto no va a seguir. Ya hay un relevo generacional, ya hay un equipo internacional. Líderes y lideresa impresionante. Bueno, y además tres de los cofundadores están en la estructura también. Y eso también está bonito. Estamos aprendiendo a estar y también a salir y a ser parte desde otro lugar. Y como te digo, ¿no? Lo importante aquí no es, si bien cada uno aportó su grano de arena y bueno, y la historia ya está escrita y ahí uno puede ir y revisar las memorias y todo, lo bonito es que hay un movimiento vivo, ¿no? Entonces hoy día le toca a Guillermo, mañana le tocará a alguien de la nueva generación,
o a otro cofundador, no lo sé. La verdad es que no lo sé, o alguien de otro país, o va a ser, va a estar a cargo de fútbol más a nivel global. Eso es lo lindo, ¿no? El movimiento ya trascendió la historia de los fundadores. Y sí, estamos todos muy expectantes, como por, obviamente que todos con lineamientos y con planificaciones y todo, pero también expectantes de qué le va a traer estos nuevos años y estos nuevos desafíos de la sociedad a este fútbol más. Como te digo, es ya un movimiento internacional nacido desde el sur, eh, pero que ya no es del sur, es del sur, es del norte, es de Latinoamérica, es de África. Y eso también nos pone muy, muy orgullosos, ¿no? Como haber podido generar un movimiento circular nacido en el sur, con características del sur. No solo humanas, sino que técnicas también. Toda esta psicología comunitaria, toda esta manera de trabajar lo comunitario y la salud mental es muy fuerte en el sur. Siempre lo hemos hecho de alguna u otra manera, ¿no? Intuitivamente, comunitariamente, y ahí no hablo solo de Sudamérica, también hablo de África. Y qué gusto poder esto después llevarlo al norte, ¿no? Y complementarlo con saberes del norte y bueno, y generar este movimiento circular. Ya, si bien nace aquí en el querido Chile y en el querido Latinoamérica, luego se expande y agarra sus propias versiones muy, muy complementarias y muy, muy poderosas. Sí, claro. Y bueno, esto va a ser un poco, las siguientes preguntas van a ser un poco redundantes, pero tal vez nos podemos enfocar en hacerlos más específicas, porque lo que hemos hablado hasta el momento es éxito y muy buena vibra y cómo es que todo esto se ha movilizado, ¿no? Y bueno, te quería preguntar entonces, ¿cuál tú consideras que es la salsa secreta? ¿Cuál consideras tú que es lo que ha hecho a Fútbol Más tener, tener eventos en 10 países, tener representantes en 10 países, tener 700 personas profesionales trabajando y que han puesto su granito de arena en la organización? Y los cientos de miles de niños y de niñas que han ayudado alrededor del mundo, eh, es se me hace muy difícil buscar otra palabra que no sea éxito. Entonces, Mm. ¿cuál piensas tú que es la salsa secreta? ¿Cuál tú piensas que es el secreto del éxito de Fútbol Más? Sé que es difícil, porque son muchas piezas que se mueven juntas y que colaboran Sí, para crear esto, pero si tuvieras que dar una respuesta, ¿cuál sería? sí, sí. Bueno, solo para aclarar, hoy día son alrededor de 250, 300. Yo creo que han pasado 700 en la historia, ¿no? Contando a los de hoy, más o menos, es un cálculo. Volviendo a la salsa secreta, mira, yo creo que aquí no hay una respuesta unánime, que eso es bonito también, ¿no? Entre todos los fundadores. Para mí tiene que ver con algo más espiritual, en términos de lo genuino de la intención en un inicio, de realmente enfocarse en transformar la experiencia de vida de niños y niñas a través de lo que a nosotros nos gustaba hacer, que en ese momento era el fútbol y el trabajo social y comunitario y psicológico. La profunda intención, sin expectativa, con una meta, sí, queríamos hacer algo bien hecho, sí, apostábamos a la excelencia, sí, pero profunda intención estaba en hacer algo que transforme esas vidas, ¿no? No perder ese norte nunca. Y creo que también el cómo se trabajó o se generó como este diésel, esta benzina espiritual de que todos estuviéramos tan unidos en un principio para lograr ese norte, incluso alterando nuestras propias espiritualidades y nuestras propias vidas, cambiando nuestra propia manera de ver la vida, ¿no? Entonces, haberse tomado tan a pecho y tan de corazón transformar las vidas de niños y niñas desde lo positivo, desde sus recursos, desde el cariño, desde el reforzamiento positivo, con esta famosa tarjeta verde y este estar y este vincularse y este tratar bien, que nos afectó a nosotros de alguna u otra forma. Nos vimos metidos en eso y nos cambió. Y esa benzina yo creo que dura hasta el día de hoy, porque sí somos más grandes. Se ejecutan, el año pasado se ejecutaron más de 200 programas en el mundo de fútbol más.
Y claro, ya no son 8 programas donde tú puedes tener un ojo en todos los programas y conoces a todos los niños, pero y eso obviamente no hay que ser, ningún, experto en intervenciones sociales para saberlo, a mayor cantidad, menor calidad, ¿no? O sea, por más allá de que tú hagas todos los esfuerzos posibles y que el programa hoy día sea mucho más contundente que hace 15 años. Em, pero discursivamente y espiritualmente creo que todavía se mantiene una unanimidad y una calidad muy alta entre quienes lo implementan, quienes son el corazón, quienes se ponen esta camiseta verde con negro y, y- y entregan el mensaje, ¿no? Y eso es muy bonito. Una persona en Nairobi te va a decir algo muy parecido a una persona en Cusco y lo mismo que su compañero en Sevilla, y ellos no se conocen, ¿no? ¿Y qué te van a decir? Que podemos transformar realidades. Estamos convencidos de que podemos transformar realidades a través del juego, el deporte, el vínculo y el amor humano, expresado con esas disciplinas, ¿no? Con el deporte, con el juego, con la psicología. Pero hay un convencimiento sobre lo humano y sobre lo comunitario muy, muy fuerte. Creo que eso diferencia fútbol más. Creo que esa es la salsa secreta, ¿no? El haber vivido en carne propia que el fútbol, como lo ve Fútbol Más, puede transformar la realidad. Sí, suena muy buena, suena muy buen ingrediente secreto, para serte sincero, porque es algo que transciende más allá de las diferentes capacidades y las diferentes habilidades que puedan tener, que puedas tener tú, que pueda tener el equipo en Chile, que pueda tener el equipo en África, en los países de África que trabajan, que pueda tener el equipo en España. La idea de que quieren cambiar realidades es algo que los une a todos, las une a todas y es lo que les hace llegar a estos cambios, ¿no? Y a estas alturas. Gracias por compartirlo. Vamos entonces siguiendo en esta parte del éxito. Vamos a la parte más alta, al recuerdo, si quieres tú, que todos los días te hacía levantarte, incluso cuando las cosas estaban oscuras y decías, ya no puedo con esto, mejor me voy a ir a dar terapia, esto ya estuvo. Eh, algún evento, algún momento que nos puedas compartir que tú digas, este es por esto que todo vale la pena, es este éxito para mí que hace que todo valga la pena. No necesariamente tiene que ser, los primeros el primer momento en que cruzaron el charco del Atlántico a participar en otros lados. Puede ser un evento muy personal, está abierto a ti. Y la otra pregunta es, ¿cuál sería el fuck up? ¿Cuál sería el error que tú dices, lo pude haber manejado, lo pudimos haber manejado distinto, pero en ese momento no sabíamos, en ese momento no se podía, no sé, o sea, y esta última pregunta no es para evidenciarte a ti o a Fútbol Más como una organización que también hacen errores, sino es que para que las personas que nos oigan, que estén iniciando o que van a empezar su iniciativa social o que están pensando en apoyar alguna, puedan oírte y decir, ok, bueno, si Víctor y Fútbol Más cometieron un error, se sentaron, dijeron, hey, la cagamos, la regamos, pero podemos seguir adelante y ahorita son tan exitosos como lo son. Nosotros también tenemos el espacio y el, tal vez no el derecho, pero definitivamente la posibilidad de cometer errores y mejorar y aprender de ellos. Tú puedes empezar de donde quieras, ya sea el éxito o el fucked up, te dejo el micrófono. Sí, bueno, historias de por qué esto vale la pena, la verdad es que yo tengo muchas. Realmente ha sido un gran viaje, ¿no? Un gran viaje que además justo para mí este año, con este salir de la estructura un poco y mirar de afuera, por primera vez en mi vida profesional, me ha tocado mucho, he tenido mucho tiempo para reflexionarlo. Voy a empezar con algo más genérico, ¿no? Todo ha sido un gran viaje, todo ha valido la pena. Y en mi caso, un gran viaje literal, ¿no? Que he estado en la mitad del mundo gracias a esto, y con esto. Y en ese mundo estoy en la mañana en un slam, en la tarde en una reunión con un viceministro y en la noche donde me agarra, ¿no? De repente trabajando con equipo,
o qué sé yo, ¿no? Tomándose una cerveza por ahí, queriendo cambiar el mundo y los barrios y las realidades en cualquier, literalmente cualquier parte del mundo. Entonces eso hace que todo esto ha sido de alta poesía en términos de nuevo, de lo noble y de lo genuino y de lo poderosa de la convicción y cómo eso me ha llenado de vivencias interculturales que jamás hubiera podido vivir de otra manera. Dicho eso, hay algunas historias que marcan, ¿no? Creo que una de las más bonitas es de un niño que era de un barrio, ¿no? En una ciudad que a mí me tocó abrir. Yo abrí la primera ciudad que fue fuera de Santiago, ¿no? Estamos hablando todavía de un fútbol más pequeñito que tenía 5 intervenciones en Santiago y que se va a abrir el norte de Antofagasta. Yo era el fundador más joven, y agarré mis cosas y me fui. Era el único que tenía disponibilidad para hacerlo en ese momento, y me fui y la abrimos y abrimos una intervención muy bonita que llegó a tener más de 1000 niños en Antofagasta. Eh, en un segundo año de esa intervención, con otra persona a cargo, yo ya estaba de vuelta. eh, un niño de la categoría P, que estamos hablando de que nosotros trabajamos en barrio con 4 categorías, 4 días a la semana, con estas mallas curriculares, ¿no es cierto?, habilidades para la vida, y estas mallas tienen sesiones de entrenamiento y esa sesión de entrenamiento, cada cierto número de sesiones se trabaja una temática, alguna habilidad socioemocional, alguna habilidad para la vida, y se trabajan ciertas temáticas futbolísticas también, y eso todo se condensa en un periodo de entrenamiento que termina en una liga, ¿no? Y en esa liga tú clasificas, o en ese campeonato tú clasificas por tus tarjetas verdes, por tus puntos en conducta, no si eres bueno o eres malo, ¿no? Entonces hay todo un ritual de citación donde finalmente se cambian las conductas esperadas, y esto es un poquito como un fútbol más le va cambiando la lógica al fútbol. Y bueno, podría contarte más de eso, pero eso es metodológico, pero es importante para la historia. Entonces, bueno, un niño tuvo lamentablemente un problema de salud bastante serio, ¿no? Relacionado con algo cerebrovascular y terminó falleciendo, ¿no? Un niñito, estamos hablando de 9 años, de la categoría más pequeña en un barrio de Antofagasta. No voy a decir ni el barrio, ni el nombre del niño, ni nada, pero bueno, lo conocíamos harto, ¿no? Imagínate, nuestras duplas, que le decimos duplas, ¿no? Nuestros tutores de resiliencia, nosotros no tenemos directores técnicos no, tenemos tutores de resiliencia, lo conocían un montón. Los padres tenemos todo este movimiento comunitario donde todos están conectados entre ellos, generamos este tejido social también para que no sea solo jugar a la pelota, sino que haya una comunidad detrás que protege su infancia. Entonces los padres se comunican con la dupla y bueno, y le dicen, mira, eh, queríamos pedirle un favor, no sé si nos permiten que nuestro hijo pueda despedirse y pueda ser enterrado con el uniforme de Fútbol Más. Entonces, claro, fue muy emocionante, ¿no? Y era el uniforme que usaban en la liga, ¿no? O sea, tú ese te lo ganas, ¿no? O sea, son 20, 25 alumnos y los fines de semana, cuando se juega la liga, los 10 primeros van a la liga, los otros tienen otros roles, pero los 10 representan a su barrio. No necesariamente no los 10 mejores para la pelota, ¿no? Era un orgullo porque finalmente quedaste ahí por buen vecino, buena persona, qué sé yo, buen deportista, digamos, tus valores. Y los papás decían que las veces que lo había usado fue cuando más feliz lo vieron en la vida. Entonces, fue muy bonito. Hace tiempo, ya se recuerda poco, pero entonces, bueno, lo ponen en su féretro, ¿no? Entonces, y además llevan el féretro a la multicancha que le llamamos nosotros, a la canchita del barrio, ¿no? Entonces parten desde la mitad, desde el punto central, con el niño vestido de fútbol más, con todos sus compañeros de fútbol más ahí, con toda la comunidad despidiéndolo. Y de ahí parte todo su ritual de despedida y se van hacia el cementerio, pero creo que lo lindo de esa historia es que es difícil levantar en los niños realmente que te está cambiando la realidad. Es difícil. Pero la gente que los conoce mucho o ellos mismos saben, ¿no? Y ahí como que en una situación tan extrema se nos hizo muy patente que nosotros estábamos cambiando la realidad. Con ellos también, con los padres, con los vecinos, con los otros niños. No solo nosotros como interventores, ni mucho menos, sino que estábamos co-construyendo algo nuevo y que a ese niño le había afectado. Lamentablemente su historia terminó ahí, ¿no? Pero sí nos dijo mucho eso, nos dijo mucho de cómo estábamos haciendo las cosas. A veces cuando te piden resultados y mediciones y de impacto,
Sí, hay cuestionarios que se mueven 3 puntos, 5 puntos, 8 puntos, y sí, es importante, pero ese testimonio de esos padres, digamos, a nosotros nos voló la mente, ¿no? Y el espíritu y todo, dijimos, bueno, esto vale la pena, o sea, vale la pena hacerlo toda la vida, ¿no? Sí, esa fue una bonita historia. Hay muchas más, ¿no? Hay otras que yo viví mucho más personalmente. En ese caso yo no era el que tenía contacto directo con esos padres ni nada, pero sí como institución nos marcó mucho. Por lo regular no intervengo en las entrevistas hasta que termine la siguiente memoria, pero en este momento me gustaría darte las gracias por compartir algo tan personal y algo tan humano. Muchas veces se nos olvida que hacemos este trabajo de intervención social no por los números, no por el reporte, no por los numeritos que se ven bonito en el documento, sino por las personas que Sí. esos números están representando en el papel, ¿no? Y este tipo de emociones en donde, en este caso, este niño fue tan feliz de ser parte del proyecto que los padres te piden la oportunidad y les piden la bendición, por así decirlo, de que el niño pueda ser enterrado y pueda ser acompañado con los símbolos de Fútbol Más y el equipo que estaba, con él, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esto. De nuevo, es uno de estos momentos en donde te acuerdas que lo que estás haciendo y los proyectos que estamos realizando, de intervención social o desarrollo no es para demostrar los números y aunque de nuevo se ven bonitos y verlos crecer y hablar con los donantes y decirle: tengo que hicimos, 8000%". Es Mm, importante y es padre, pero no lo hacemos por eso, se hace por estos momentos humanos que no hay no hay forma de pasarlos a un reporte, o al no, menos yo no encontré una manera de pasarlos a un reporte. Así que muchas gracias por compartir, esta memoria tan bonita y tan emocional, que no necesariamente bonita porque es trágica, pero definitivamente es una emoción que transmite mucho. Quiero volver a preguntar, ¿cuál tú considerarías entonces que fue un error que tal vez pudieron haber manejado mejor, que tal vez pudieron haber sorteado de una mejor manera dentro de Fútbol Más? mira, yo creo que, bueno, uno va aprendiendo mucho en base a virtudes y errores, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, no hay ningún miedo al error, siempre y cuando no sea directamente en la cancha con los niños. Entonces decimos, bueno, uno se puede equivocar, pero en la cancha con los niños tenemos políticas, protocolos, o sea, ahí no, no, ahí no. A veces uno pedagógicamente se puede equivocar, puede llegar atrasado un profe, puede cosas así, ¿no? Pero en el fondo estoy hablando de daños más permanentes, en el fondo de trato y bueno, de todo lo que sabemos que hoy día también está expuesto un niño con el mundo adulto, ¿no? Para eso no hay margen de error y hay protocolos y estamos tranquilos con eso porque en 16 años nunca hemos tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? Y eso es mucho decir porque ya van, como te decía, no solo el año pasado, 200 programas. En términos organizacionales, yo te diría que desde lo genuino también, ¿no? Y desde el cariño y desde el querer ser un aporte profundo, creo que hay dos cosas que pudimos haber hecho mejor, o que aprendimos que se tenía que hacer mejor. Una que es muy dura, que es nosotros en algún momento cuando empezamos a no tener financiamiento para algunos programas, igual los continuamos. Sacamos de aquí, sacamos de allá, apretamos todo porque, porque no queríamos cerrar, ¿no? Por lo que implica cerrar, por lo que creíamos que implicaba, porque la verdad es que también, si bien la gente se ve transformada por el programa, la gente tiene muchos recursos y efectivamente, si el programa se termina es complejo, es un escenario difícil, pero tú también puedes saber cerrar un programa y explicar y bueno, y se encuentran otro tipo de soluciones, ¿no? En su momento nosotros nos cerramos a eso, nos negamos a esa posibilidad y lo pasamos muy mal como organización porque finalmente estresamos mucho la máquina, la estresamos mucho.
a un nivel que ya todos estábamos bastante quemados. eh, por ese nivel de estrés, por finalmente apretarnos nosotros mismos, ¿no? Como no ser consciente de decir, bueno, la verdad es que uno tiene que ejecutar programas que tienen financiamiento. Así es la vida, no se puede hacer de otra manera. Aprender eso nos costó varios años. Y, y yo creo que otra cosa que también desde la genuino, ¿no? Es como empezamos a crecer, a crecer, a crecer y a convertirnos en un player más o menos mediano en términos de cooperación internacional y de nivel de alianzas y todo, aunque en realidad nosotros hacemos, o sea, player mediano digo por la cantidad de programas, ¿ah? Porque en realidad hacemos mucho, mucho con una cantidad de recursos muy limitada en términos de lo que hacemos, ¿no? Respecto a otras organizaciones non-profit del hemisferio norte que hacen una obra parecida con 5 veces el presupuesto, 4 veces el presupuesto nuestro. Eso ya da para otro podcast, ¿no? Pero sí creo que no fuimos conscientes de que ese crecimiento tenía que tener tenía que triplicar esfuerzos en compliance y en soporte de back office, ¿no? Todos los procesos y procedimientos, desde meter tecnología, reportabilidades, compliance financiero, compliance en temas de seguridad laboral, recursos humanos, wow, como todo un mundo de cosas que tú cuando estás emprendiendo, como que las vas sorteando, ¿no? Como que estás preocupado del core y de repente te conviertes en una organización y quizás con ese ímpetu que traías, estas áreas las dejaste más, yo no te diría que botadas, sino que no pusiste todo el foco, la atención, ni tampoco la estrategia, ¿no? Tal Eh, vez descuidadas. Sí, o sea, descuidadas porque en el fondo cuidaste mucho otra cosa y porque los recursos son limitados. Y no viste a mediano plazo que, bueno, había que invertir ahí, aunque no fuera tan sexy en ese momento, ¿no? Y yo creo que yo recomendaría eso. O sea, si uno ya va a pasar de ser un jugador pequeño a un jugador mediano, tiene que pensar que su presupuesto en finanzas, legal eh, y compliance en general, como control tiene que al menos duplicarse. Yo te diría que duplicarse es poco todavía. Eh, entonces, nada, como un consejo es como no menospreciar las áreas que quizás no están en la primera línea, eh, porque finalmente cuando ya te vuelves una organización mediano grande, te guste o no, eso es la mitad del trabajo. Eso es la mitad del trabajo. O sea, Sí, no hay vuelta que darle, no le puedes sacar la vuelta a eso. Y nosotros, claro, guiados por la pasión, la poesía, quizás no lo vimos, no le dimos la importancia que le deberíamos haber dado, ¿no? Eso no quiere decir que en los últimos años no se estén haciendo cosas para fortalecer eso, ¿no? Pero creo que yo recomendaría que eso crezca desde un inicio cuando uno empieza a crecer. gracias, sí, por compartir esto. Digo, es un debate que se tiene ahorita actualmente en el mundo del desarrollo y que he oído mucho de varios donantes que dicen, bueno, es que queremos hacer la carga administrativa más sencilla para las personas y para los equipos que están en el suelo. Y yo Bueno, siento que es en la práctica no está sucediendo, ¿no? Es muy duro y finalmente el mundo del desarrollo te paga mucho las operaciones, pero te piden una calidad de back office como si tú fueras Deloitte. Resulta que nadie te lo está pagando. Es complejo, ¿ah? No es solo por no tomar buenas decisiones, es porque también el modelo del desarrollo precariza mucho, muchas veces, a las organizaciones y les demanda realidades imposibles de cumplir y con consecuencias brutales. Entonces, es todo un tema, todo un debate. Pero mientras no se solucione ese debate, yo recomiendo fortalecerse y estar preparado. ¿Cuál, cuál Deloitte? O sea, ser realmente buenos administrativamente en lo que hacen. eh, sí, sí, es una pena porque, bueno, como te comentaba, ¿no? Esa discusión es, lo que siempre les digo es como, a ver, tengo 50 entrevistas con innovadores sociales.
ninguno en ningún momento me ha dicho: "Yo me metí a ser innovador social porque quiero hacer números y quiero hacer reportes". Ni uno solo. No, ni uno. Sin embargo, lo que sí me han dicho es que, bueno, yo vi un problema y yo quería cambiarlo y yo me metí a esto y de repente me encontré con que hay una montaña de burocracia Sí, para claro, conseguir un módico apoyo, ¿no? totalmente. Bueno, y eso finalmente es lo que te aleja también un poco. O sea, como siendo súper honesto, digamos, uno finalmente, cuando esto empieza a crecer, tu torta de tiempo se va volcando cada vez más hacia ese tipo de cosas. Y en algún momento te vuelves a preguntar, tú, ya no la organización, porque la organización es enorme, está viva, es vital, es maravillosa, ¿no? Tú como, yo hablo como persona natural, te empiezas a preguntar también, como, bueno, quizás ya cumplí un ciclo, quizás no quiero estar dedicado más de la mitad de mi tiempo a burocracia, ¿no? Y esa es una cosa que el modelo del desarrollo te va llevando hacia allá. Definitivamente es muy interesante cómo es que el norte global, a pesar de que muchas de las situaciones y problemas sociales que estamos enfrentando actualmente hay o tienen cierta correlación en su origen con el norte global, eh, muchas veces es porque los países del norte global fueron colonizadores, intervinieron en los países del sur global de una manera violenta o tal vez de una manera más escondidita, pero intervinieron y es como, y te sientas a preguntar y dices, bueno, es que, ¿por qué, ¿por qué si a mí o por qué a mí como innovador social me están pidiendo tantos requisitos para poder cambiar algo que probablemente tiene que ver con sus Ujú, acciones en el pasado? ¿Por qué nunca o no sé si alguien en algún momento no se ha sentado a pensar en esas mesas y decir: "Oye, creo que esto está directamente relacionado con lo que hicimos hace unos cientos de años", ¿no? Tal vez deberíamos de bajarle un poco a la necesidad de tener tanta documentación y empezar a hacer más como: "Okey, confiamos en ustedes, vamos a no necesariamente darte los millones inmediatamente, pero darte ujú. un No, a darte un poco, ayudarte a fortalecer ciertos aspectos de la organización, después darte un poco más, y como que pues, hacer un nuevo acercamiento del sí. sistema de desarrollo". O por último, financiar lo que estás pidiendo. O sea, bueno, si lo vas a pedir, entonces déjame poner una parte importante del presupuesto en administradores, auditores, ¿no? En medición longitudinal, porque si no, claro, o sea, me cuesta mucho, ¿no? Si tú quieres que yo te demuestre resultados a 10 años, hay que pagar un equipo de campo que vaya todos los años a hacer seguimiento, a gente que se muda, entonces no me digas que tú me pagas esto y que yo vaya a buscar el resto por una universidad. O sea, estoy hablando de un ejemplo de miles, ¿no? Pero, y esta es como la parte más dura, más técnica y más eh, árida del desarrollo, ¿no? Hay cosas muy hermosas y hay gente trabajando dentro de estas mismas organizaciones que son increíbles y que tratan de que las cosas salgan y se mueven, y otros que no, la verdad. Eh, y ahí uno convive, pero mira, lo bueno es que las cosas igual salen. O sea, nosotros podemos decir que sin tener una fortuna detrás, ni un partido político, ni una religión, siendo 5 amigos con buenas intenciones y buenas ideas y profesionalismo, lo, lo logramos. Estamos aquí. Todavía estamos en el oleaje, sí, claro. Ese oleaje hay que aprender a llevarlo, ¿no? Si uno quiere después dar el otro salto. Pero se puede. Se puede, pero efectivamente creo que hay un debate que dar. Absolutamente, y me encantaría tal vez en algún futuro, si te sientes con ganas, tal vez nos podemos sentar a hablar de la situación del mundo del desarrollo y cómo es que este tipo de cosas, están sucediendo y no necesariamente tendrían que suceder, pero desgraciadamente eso sería todo un episodio por sí mismo del podcast. Sí, total. Pero tal vez en un futuro no estaría de más. Y hablando del futuro, me gustaría movernos a la próxima parte de la entrevista, que es, ¿cuál es el futuro que viene para Fútbol Más? Tú ya eres parte del board, de la mesa de consejeros, que viene otros 5 países, más actividades, no sé qué, no sé si nos Sí, puedes dar un spoiler del interesante, futuro. interesante.
Bueno, primero, yo creo que para nosotros viene el afiatar el board, ¿no? Porque la verdad es que, siendo sincero, como buenos innovadores partimos con todo y no sabemos muy bien, eh, más que no sabemos, creo que lo tenemos claro, pero en la práctica trabajar con directorios y responderle a los directorios, ni siquiera porque sea algo mandante el directorio, sino que simplemente mantener los directorios en todos los países todo el tiempo, ¿no? Esta formalidad finalmente que también es burocracia, pero que es burocracia de la que te ordena, ¿no? De la que mantiene ciertas políticas, de la que mantiene una organización cuando ya tú la quieres pensar a 100 años. Y creo que eso es un aprendizaje para todos, me incluyo. Entonces, creo que estamos aprendiendo a surfear este mundo del desarrollo y del crecimiento, incluyendo directorios en cada país, incluyendo un directorio global. Entonces, eso es lo que está pasando. Ese es nuestro futuro próximo, ¿no? Estoy hablando del 25, así que es un desafío muy bonito, porque también va a significar abrirnos otras mentes y dejar de ser esto tan familiar, ¿no? De estos 5 fundadores. Creo que eso es una adaptación que está sucediendo y que se puede demorar como en la vida de una organización, ¿no? Puede demorar, es más lento que en una vida humana, pero va a suceder. Y respecto a Hutton Más, su obra y sus intervenciones y su metodología. Creo que lo que viene está muy relacionado con ser cada vez más experto metodológicamente y poder traspasar, hacer la transferencia de esa metodología, ya sea de nuestro trabajo en barrio, de nuestro trabajo en escuela, de nuestro trabajo con movilidad, con gente en movilidad, o nuestro trabajo también en desastres naturales. em, Ser bastante expertos en cómo poder transferirlo de una manera eficiente, de una manera humana, ¿no? Donde, si bien se agregue la tecnología y cada vez tengamos mejores herramientas para ser líderes en cuanto a la transferencia tecnológica, por esto me refiero a muy buen e-learning, buenos módulos, buenos videos, buenas plataformas educativas, para que cualquier persona que quiera trabajar con niños tenga aquí una metodología y actividades y acceso para generar estos cambios, ¿no? Que no necesitemos nosotros estar con el portaaviones tirando equipos por todos lados, porque de alguna manera eso es insostenible y porque también todos los países y todas las organizaciones comunitarias tienen potencialidades para generar este tipo de información. ¿Cómo le damos chispa a esa y cómo transmitimos este espíritu que yo te decía, ¿no? Esta salsa secreta? Y creo que siendo cada vez mejores en eso y cada vez mejores también en la transferencia humana, que no tiene tecnología, que es esto de que lo hemos logrado tanto en estos países, ¿no? Y que creo que sí es algo que tiene el sur y que la gente del sur comulga más con esto, que es como cómo transferimos lo humano del vínculo, de lo comunitario, de lo transformacional, del que estamos todos juntos en esto, del que no te llamo para que vengas a la oficina de la municipalidad una vez a la semana, sino que voy a tu casa. ¿Cómo transferimos este ADN? ¿Cómo entregamos este ADN para que siga dejando una huella en el mundo? Más allá que el día de mañana no sea quizás la tarjeta verde, que sea la tarjeta, lo mismo, ¿no? Es lo que inventen ellos, o ellas, pero que se pueda usar para distintas causas y para distintas protecciones de la infancia, y nosotros ser líderes en transferirlo, acompañarlo, cuidarlo, seguir generando evidencia, nuevas metodologías, nuevas actividades, nuevos materiales. Creo que hay todo un laboratorio social que es lo que tiene Futur Más, que tiene que ir creciendo muy fuerte para ponerse a disposición del mundo, de la infancia en el mundo. Eso, creo que eso se nos viene y bueno, y también se nos viene todo un aprender a ser globales, ¿no? Como que hemos crecido muy rápido y en este concierto global nos estamos buscando nuestro espacio, ¿no? ¿Dónde vamos a estar? Y eso está muy bueno también para estos años, ¿no? Ya ser un actor, como te decía, un actor de término medio, en un mundo de cooperación y desarrollo, venido del sur, es un desafío muy, muy bonito, ¿no? Encontrar nuestro espacio y desde ahí generar la incidencia y seguir generando estas transformaciones que nosotros creemos tan necesarias. Totalmente. Sí, encontrar un espacio en el mundo del desarrollo de una organización viniendo originaria del sur global, originaria con una metodología creada en el sur global e inspirada por varias metodologías no quiero decir estructuradas, pero no formales, digamos, eh, no académicas, si queremos ponerle un nombre. Sí, me imagino que va a ser muy difícil,
porque como hablamos anteriormente, ¿no? Muchas veces te piden metodologías que sean medibles, que sean eh, science proof something, creo que ahorita lo están llamando, que es como, ok, lo que me estás pidiendo es que te demuestre que hay un crecimiento, no sé por qué le tienes que poner un nombre tan complicado a algo que ya existía, pero okey. Entonces, sí, me imagino que va a ser un buen reto, va a ser un reto muy bonito que espero que después puedas compartir conmigo, porque quiero oír cómo es la historia que ustedes tienen y que tal vez empiecen a quebrar robando o tomando un término de la teoría feminista, empiecen a quebrar los techos de cristal que existen para las organizaciones del sur global que se enfocan en el desarrollo entrando a la globalización o entrando a la cooperación internacional fuera de su región, ¿no? Entonces, me encantaría oír qué sucede con Fútbol Más y cómo es que enfrentan este reto en los próximos años. Pues nada, Víctor, muchísimas gracias por estar en el podcast. Ha sido un gusto tenerte. Estamos a punto de entrar en la última parte de la entrevista. No son muchas preguntas, pero hay una pregunta que me encantaría tener y que respondas para aquellos que nos estén oyendo, aquellos y aquellas que nos están oyendo y quieran empezar su innovación social. Y es, ¿qué le recomendarías a estas personas que están iniciando su nueva innovación social y que quieren, ya sea en deporte para el desarrollo, ya sea una cuestión de psicología, ya sea una cuestión totalmente distinta a estos dos temas? ¿Qué les recomendarías a los innovadores sociales, a los y las innovadoras sociales que están empezando? Sí, bueno, aparte de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Que ahí se pueden sacar muchas enseñanzas, creo, de que uno mismo, de hecho, al hablarlo vuelve como a recordarse, ¿no? Como ciertos tips. Em, yo creo que iría al lado más humano, fíjate, muy fútbol más, ¿no? Como que puedan guardar el sentimiento original, el de guata, como decimos en Chile, ¿no? Lo que viene del estómago, de la intuición, que puedan guardarlo en una cajita y dejarlo ahí siempre en su oficina o de donde estén emprendiendo para recurrir a él, ¿no? Porque esa intuición te va a entregar respuestas, al igual que el estudio, al igual que los contactos, al igual que el trabajo muy duro, esa intuición va a tener ciertas respuestas. Es bueno tenerla ahí, es bueno tenerla, ese norte, eso genuino, ¿no? Y sentirlo. Y si no lo estoy sintiendo y quiero emprender, okey, pero darle una vuelta, ¿no? ¿Por qué quiero emprender? ¿Por qué quiero emprender? ¿Qué es lo espiritual que hay atrás? ¿Qué es lo qué me mueve como ser humano a hacer esto, no? ¿Lo entiendo? ¿No lo entiendo? Quizás no lo entiendo ahora, pero lo voy a entender, pero lo siento. Porque sí, es un camino que requiere volver ahí, muchas veces. Eso se va actualizando, se va renovando, esa cajita va a ir cambiando de forma, pero guárdenlo, va a estar ahí. Y si hoy día no está, quizás darse un momento antes de emprender para decir, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa motivación intrínseca? ¿Qué es eso genuino, lo humano, el motor? ¿Cuál es mi motor? Em, Eso va a necesitar mucho. Y eso aliméntenlo, ¿no? Y al igual como los procesos, los procedimientos, las ideas, los productos, el user experience, las evaluaciones, el monitoreo, bueno, también hay que alimentar eso. Hay que alimentar eso genuino, ese espíritu. El espíritu de tu emprendimiento necesita la misma dedicación que el mejor de tus productos. Si el producto avanza y el espíritu se queda estancado, va a ser un producto, ¿no? Va a ser un buen producto, pero los productos no hacen emprendimiento. El emprendimiento es mucho más integral. Sí, sí, claro, especialmente en el ámbito de emprendimiento social, de innovadores sociales. No puedes tener un producto sin espíritu porque si no, hay una pregunta que hacerse si es en verdad un emprendimiento social o solamente estás haciendo un emprendimiento normal, que no tiene nada de malo, puedes hacer un emprendimiento normal y ser un empresario, pero si quieres hacer un emprendimiento social, tiene que tener un espíritu detrás que esté buscando ayudar y que esté buscando cooperar con la gente, no necesariamente gente vulnerable, pero con la gente en general. Me gustaría preguntarte entonces,
sería o cómo pueden acercarse las personas que nos estén oyendo a Fútbol Más? Si les quieren apoyar, si les quieren participar con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Sí. Bueno, mira, pueden buscar a Fútbol Más en @futbolmasorg en Instagram, o futbolmás.com en la página web. Y depende de dónde estén, ¿no? Bueno, desde cualquier parte del mundo se puede ayudar en términos de decir, oye, sí, a mí mensualmente me gustaría aportar cierto tipo de recursos, que no son muchos, la verdad, para estar detrás de un niño y que en el fondo aportar a transformar la vida de un niño. Eso se puede hacer a través de la página web. Y bueno, nos pueden seguir en las redes y si alguien quiere ser parte, hacer una pasantía o siempre nos pueden contactar también a través de las redes sociales. Tenemos equipos en España, en Francia, en Paraguay, en México, en Chile, en Perú, prontamente espero en Estados Unidos también, en Kenia. Así que si están relacionados al mundo del desarrollo o a este mundo, o les gustaría incursionar en este mundo, bueno, contáctenos. Siempre hay espacio para crear este fútbol más desde sueños compartidos. Así que sí, bienvenido a todos los sueños a ver si comulgan y podemos crear una nueva realidad. ¿Vale? Y pues bueno, la última pregunta es un espacio abierto para ti, Víctor. Si hay algo que quieras decir al público, si hay algo que piensas que no tocamos en la entrevista o si hay algo que quieres reforzar de la entrevista, todo tuyo. No, nada, yo creo que ya con haber tenido la paciencia de haber escuchado todo esto, ya estoy más que agradecido. Em, Simplemente decir que ha sido un honor, digamos, para mí participar en todo este movimiento que es Fútbol Más. Que a veces la vida quiere que uno o un grupo de personas catalicen y se les llame fundadores o innovadores o emprendedores. Para mí somos los catalizadores de algo que estaba en el ambiente, digamos, y que de repente emerge, sucede por un grupo de seres humanos eh, que tienen una intención detrás y una pasión y eso mágicamente, no sé cómo, qué lindo que no sepa cómo explicar eso, ¿no? Los une y sucede. Y, y así que para todas las personas que están participando de eso, de ese tipo de plazos, de eso, ya sea con un impacto de un beneficiario o 10 millones de beneficiarios, que les felicito, que ánimo, que adelante, eh, mientras vibre, mientras vibre ese sueño y mientras sientan que están siendo también transformados por lo que hacen o transformadas, que sigan, que vamos adelante, que sí, no es fácil, pero se puede, y que no necesariamente hay que llegar a ser ni el más grande, ni el más exitoso, ¿no? Que ojalá nuestro rubro, no le quiero llamar industria, porque si no estaría justamente diciendo lo contrario de lo que quiero decir, ¿no? Ojalá nuestro rubro no tenga esos parámetros, porque el desarrollo no se mide en la cantidad, ni ni en quién lo hace y lo repite más veces, ¿no? El desarrollo se mide en cada ser humano, en cada historia. Sí, 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 muchas veces se nos olvida de nuevo la parte humana del desarrollo y por lo que estamos, o por lo que muchos al menos estamos involucrados en el desarrollo, no es las matemáticas o la estadística detrás, es la parte humana y las historias y como bien tú dices, tal vez está lo intangible que no se puede medir, que no se puede reflejar en un reporte, pero que puedes ver y que puedes y que puedes compartir con otras personas, ¿no? Eh, pero, pues, muchísimas gracias por todas las palabras, por toda la entrevista. Eh, nada que dar, nada que agradecer. Ha sido un gustazo oírte y oír la historia de Fútbol Más. Así que muchísimas gracias por compartirla y muchísimas gracias por estar en Las Voces del Sur, Víctor. Ha sido un gusto. Vale, Carlos, muchas gracias a ti. Tarjeta verde para ti, para tu programa, para tu Gracias. podcast. Así que, y toda la gente que lo está escuchando. Vamos ahí con ese espíritu de destacar lo positivo y esto es un espacio muy positivo. Gracias.
Gracias por oírnos, eso es todo por hoy y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur.